Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito turco, de novelas que nos roban el corazón y de noticias que nos dejan con la boca abierta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las energías al máximo porque hoy tenemos un vídeo que, prepárense, les va a volar la peluca. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos más queridos, de un actor que nos tiene suspirando desde que lo vimos en Cherry Season y que ahora está más enamorado que nunca. Sí, estoy hablando de él, del único, del inigualable Serkan Ayolu. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, quiero pedirles un favorcito enorme. Si todavía no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, lo más importante, déjenme un like grandote si les gusta el vídeo de hoy. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Serkan Ayolu, como todos sabemos, es un actorazo que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Desde su papel como Ayaz en Cherry Season, nos enamoró con su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo. Pero lo que muchos quizás no sepan es que Serkan no solo es un galán en la pantalla, sino también en la vida real. Y es que su historia de amor con Özge Gürel, su CEO protagonista en Cherry Season, es digna de un cuento de hadas. Su relación comenzó en el set de grabación, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad. Al principio mantuvieron su relación en secreto, pero con el tiempo se hicieron inevitables las fotos de ambos juntos, donde se mostraban muy felices en sus paseos por las calles de Estambul. Luego lo confirmaron y desde ese día, no han parado de demostrarse su amor a cada instante. Y ahora aquí viene lo que realmente nos dejó en shock. Resulta que aunque su relación lleva ya varios años, la forma en que Serkan reaccionó al amor de Özge es algo que no nos esperábamos. No es que dudáramos de su amor, ni mucho menos. Pero su reacción fue tan genuina, tan inesperada, que nos dejó a todos con la boca abierta. Para entender mejor este shock, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Serkan, antes de conocer a Özge, era conocido por ser un hombre reservado, un poco distante incluso. No era de los que se mostraban muy expresivos en público y, aunque siempre fue amable y educado, mantenía una cierta barrera que parecía impenetrable. Se decía que era un hombre concentrado en su trabajo, un perfeccionista que dedicaba largas horas a prepararse para sus papeles. Se le veía poco en eventos sociales, prefería la tranquilidad de su hogar y la compañía de sus amigos más cercanos. Esta imagen de hombre reservado se había construido con el tiempo. Sus primeras entrevistas lo mostraban algo tímido, cauteloso con sus palabras. Incluso algunos medios llegaron a tildarlo de frío o inaccesible, adjetivos que, aunque injustos, contribuyeron a crear esa percepción de hombre distante. Pero quienes lo conocían de cerca, sus amigos y familiares, sabían que detrás de esa fachada se escondía un hombre sensible, inteligente y con un gran sentido del humor. Simplemente era alguien que prefería mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Pero todo cambió cuando conoció a Özge. Ella, con su alegría contagiosa, su espontaneidad y su gran corazón, logró derribar esa barrera y mostrarle a Serkan un lado de sí mismo que él quizás ni siquiera sabía que existía. Y es que Özge tiene un encanto especial. Es una mujer muy auténtica, que no tiene miedo de mostrarse tal como es y que transmite una energía positiva que te envuelve al instante. Su amor por Serkan es evidente y se manifiesta en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Özge irradia una luz que ilumina a quienes la rodean. Su sonrisa es contagiosa, su risa es melodiosa y su actitud ante la vida es un ejemplo para todos. Ella es una de esas personas que te hacen sentir cómodo y aceptado desde el primer momento. No juzga, escucha atentamente y siempre tiene una palabra de aliento o un consejo sabio que ofrecer. Es una amiga leal, una compañera incondicional y una mujer con una gran fortaleza interior. Su optimismo es inquebrantable incluso en los momentos más difíciles, y su capacidad para encontrar la belleza en las pequeñas cosas es admirable. Se sabe que Özge proviene de una familia muy unida, y que ha cultivado relaciones profundas y duraderas a lo largo de su vida. Es una persona muy familiar, que valora mucho el tiempo que pasa con sus seres queridos. También es una defensora de los derechos de los animales y participa activamente en diversas causas sociales. Su compromiso con el bienestar de los demás es una de las cualidades que más la definen.
Pero volviendo a la reacción de Serkan, lo que realmente nos sorprendió fue la forma en que él se entregó al amor de Özge. No solo se enamoró profundamente, sino que también se permitió ser vulnerable, mostrar sus sentimientos sin reservas y expresar su amor de una manera que nadie esperaba. Y aquí es donde viene la parte que te dejará sin aliento. Hay un vídeo circulando por internet, de una entrevista que le hicieron a Serkan poco después de que se confirmara su relación con Özge, donde le preguntan directamente sobre ella. Y su respuesta, mis amores, es para derretirse. Se le ve un poco nervioso, como si no supiera muy bien qué decir. Pero luego toma una bocanada de aire y empieza a hablar de Özge con una ternura y una admiración que te llegan al alma. Dice que ella es la persona más maravillosa que ha conocido, que le ha enseñado a ver la vida de una manera diferente y que lo hace sentir el hombre más afortunado del mundo. Pero lo más impactante de todo es cuando dice que Özge le ha mostrado lo que es el verdadero amor. Que antes de conocerla, pensaba que el amor era algo más superficial, más pasajero. Pero que con ella ha descubierto un amor profundo, sincero, incondicional, que lo llena de alegría y de paz. En sus palabras se percibe una honestidad conmovedora, una revelación de un cambio profundo en su interior. Es como si Özge hubiera abierto una puerta a un mundo de emociones que él no sabía que existía. Además de la entrevista, existen varios momentos capturados por las cámaras donde se puede apreciar la transformación de Serkan. Fotografías robadas de sus citas en restaurantes, donde se le ve sonriendo abiertamente, algo poco común en él antes de conocer a Özge. Vídeos de sus paseos por Estambul, tomados por fans, donde se le ve tomándola de la mano con ternura, mirándola a los ojos con una devoción que derrite cualquier corazón. Y luego se le quiebra la voz y se le llenan los ojos de lágrimas. Sí, mis amores, Serkan Ayolu llorando de emoción al hablar de su amor por Özge. ¿Se imaginan? El galán turco, el hombre que parecía inexpresivo, derramando lágrimas de felicidad por amor. Es un momento tan humano, tan vulnerable, que rompe con todas las expectativas que se tenían de él. Esa imagen, esa confesión, fue lo que realmente nos dejó en shock. Nos demostró que Serkan no solo es un gran actor, sino también un hombre con un corazón enorme, capaz de amar profundamente y de expresar sus sentimientos sin tapujos. Es una lección para todos nosotros, no debemos juzgar un libro por su portada, ni asumir que conocemos a alguien por su apariencia externa. Y es que, mis amores, el amor tiene ese poder transformador. Es capaz de cambiar nuestra perspectiva de la vida, de hacernos más felices, más plenos, más humanos. Y la historia de Serkan y Özge es un claro ejemplo de ello. El amor les ha permitido crecer como individuos, descubrir nuevas facetas de sí mismos y construir una relación sólida y duradera. Su amor es un amor real, un amor que se basa en el respeto, la admiración y la complicidad. Un amor que ha superado obstáculos, que ha crecido con el tiempo y que se ha fortalecido con cada experiencia. Su relación no ha sido un camino de rosas, han tenido que enfrentar desafíos, rumores y la presión constante de los medios. Pero han sabido mantenerse unidos, apoyándose mutuamente y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y lo más bonito de todo es que ellos no tienen miedo de mostrar su amor al mundo. Los vemos juntos en eventos, en alfombras rojas, en redes sociales, siempre sonrientes, siempre enamorados, siempre demostrando que su amor es lo más importante. Sus publicaciones en Instagram son un testimonio de su felicidad. Fotografías de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos cotidianos, acompañadas de mensajes llenos de amor y admiración. Se puede percibir la conexión genuina que existe entre ellos, la alegría que sienten al estar juntos. Y no solo eso, sino que también se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Se animan, se aconsejan, se celebran sus éxitos. Son un equipo, una pareja que se complementa a la perfección y que se inspira mutuamente para ser mejores personas. Se les ha visto en los estrenos de sus respectivas series y películas, aplaudiendo con orgullo el trabajo del otro. Se rumorea que incluso están planeando trabajar juntos en un futuro proyecto, lo que sería un sueño hecho realidad para sus fans. Y ahora, después de años de relación, finalmente se casaron. La boda fue un evento de ensueño, lleno de amor, de alegría y de emociones. Y las fotos, mis amores, son para suspirar. Se les ve radiantes, felices, enamorados. La prensa turca cubrió el evento con gran detalle, publicando fotos exclusivas de la ceremonia y la fiesta. Se dice que la boda fue un reflejo de su personalidad, elegante, sencilla y llena de amor.
Serkan con un traje elegante y una sonrisa de oreja a oreja, y Ozge con un vestido de novia espectacular, que la hacía lucir como una verdadera princesa. La ceremonia fue muy emotiva, con votos llenos de amor y de promesas. Y la fiesta, ni se diga. Bailaron, cantaron, rieron y celebraron su amor con sus familiares y amigos más cercanos. Se sabe que varios actores y personalidades del mundo del espectáculo turco asistieron a la boda, convirtiéndola en uno de los eventos más comentados del año. Y desde entonces se les ve más felices que nunca. Disfrutando de su vida de casados, viajando por el mundo, compartiendo momentos especiales y construyendo un futuro juntos. Se han convertido en un ejemplo de amor y compromiso para muchas personas. Su historia inspira a creer en el amor verdadero y a luchar por las relaciones que valen la pena. Y esa es la historia de Serkan Ayolu y Ozge Gürel, una historia de amor que comenzó en un set de grabación y que ha trascendido la pantalla para convertirse en una hermosa realidad. Una historia que nos enseña que el amor verdadero existe, que es capaz de transformarnos y que vale la pena luchar por él. Es una historia que nos recuerda que la vulnerabilidad es una fortaleza y que no debemos tener miedo de mostrar nuestros sentimientos. Así que, mis amores, si todavía no han encontrado a su media naranja, no se desanimen. El amor puede aparecer cuando menos lo esperan, en el lugar más inesperado. Y cuando lo encuentren, entréguense por completo. Permítense ser vulnerables, expresar sus sentimientos y amar sin reservas. Porque el amor, mis amores, es lo más bonito que hay en este mundo. Y la historia de Serkan y Ozge es la prueba fehaciente de ello. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de amor tanto como a mí. Recuerden que Serkan Ayolu nos demostró que el amor puede transformar hasta al más reservado, y que no hay que tener miedo de mostrar nuestros sentimientos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que antes de irse, déjenme un comentario contándome qué les pareció la reacción de Serkan al amor de Ozge. ¿Se lo esperaban? ¿Creen que el amor verdadero existe? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, chismecitos jugosos, reseñas de novelas y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo apretado. Les deseo un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho.